¿Qué pasa, Gerundio? Ya estamos aquí con otro vídeo resumen. Sí, nuestro último viaje a Miami, que aún estamos con el jet lag. Todavía estamos sufriendo el jet, lo que hemos hecho nosotros, lo que no hubiéramos hecho o los errores que hemos cometido y nuestra experiencia desde nuestra vivencia, nuestro punto de vista. Que luego si vosotros vais o habéis estado y habéis tenido otra experiencia, pues es normal, cada uno tiene la suya. En fin, punto 1, comenzamos. ¿Por qué elegimos Miami, no? Bueno, pues elegimos Miami concretamente porque David tiene allí un amigo y teníamos la facilidad de que él pues nos va a indicar, a enseñar, a llevar a sitios pues y teníamos como un apoyo, un lugar donde quedarnos. Un apoyo logístico. Exacto. A ver, desde chicos siempre es lo típico que ves películas y series y todo es como el rollo Miami, ¿no? Estados Unidos, entonces pues bueno, en algún momento sí dices, pues me gustaría ir y tal, pero siempre decidimos hacer los viajes de vacaciones a sitios de playa y de relax y de todo eso. Pero en este caso, pues como mi amigo vive en Miami y lleva ya varios años y me lleva diciendo a ver si vienes, pues bueno, lo hemos ido posponiendo y al final, pues este año ya decidimos ir. Y eso es lo que ha dicho Raquel, que como él ya vive allí, pues él nos podía enseñar pues cosas que él ha visto, que ha vivido, en fin, guiarnos un poco para no ir totalmente perdidos. Claro, cosas turísticas y no tan turísticas. Punto 2. En el punto 2 vamos a hablar un poco de los billetes y de los alojamientos, etcétera. Resulta que cuando miramos los billetes estaban desorbitados, era casi inviable ir. Creo que eran $800 o 800 euros ida y vuelta. Vamos, lo veíamos inviable, me parecía demasiado. Pero llegó el Black Friday y ahí fue donde por casualidad miramos, venga, vamos a ver cómo están. Y nos llevamos una sorpresa, estaban a 380 euros ida y vuelta. O sea que Entonces fue como la mecha que Exacto. Nos hizo decidirnos ya, venga, vámonos a Miami, vemos a mi colega y ya pues estamos allí, o sea, el tiempo que haga falta. Nos parecieron muy baratos o asequibles. Los billetes los compramos en Air Europa. En su página oficial. Exactamente, en su página oficial. Y compramos un billete normal para mí y ella un billete con una maleta de 23 kilos. El de costó 380 y el mío 420 o algo así. Y luego aparte, unos días antes compramos un par de asientos que nos costaron 15 euros cada uno, porque eran los asientos más baratillos. Bueno, hay que decir que para viajar desde España es necesario rellenar un documento que se llama el ESTA. El visa, la visa. Una especie de visa que nos costó ¿cuánto? Sí, 20 euros, 20 dólares, algo así. Por persona. Algo así. Y sí, lo rellenamos en el momento y se queda como pendiente de que luego te digan si te lo han aceptado o no, y vamos, al día siguiente ya nos habían mandado un correo de que ya estaba aceptado y te lo descargas, lo metes en el móvil y con eso mismo no necesitas imprimirlo. De todas formas nosotros lo llevamos en papel por si acaso, pero que con llevarlo en el móvil ya es suficiente. Creo que en el ESTA te preguntan un montón te hacen muchas preguntas tipo personales, dónde trabajas, dónde vives, dónde te vas a alojar, en fin, un montón de cosas. ¿Cuál es tu puesto de trabajo? En fin, te preguntan cosas quizá demasiado fuera de lugar, ¿no? Que no tienen... El ESTA tiene una validez de 90 días. El siguiente paso fue buscar alojamiento y fue, digo, lo más difícil. Lo más difícil porque los precios están inviables. Allí cualquier alojamiento normal, cualquier Airbnb eso vale 100 y pico euros, 100 y pico. O sea que si multiplica... La noche. Multiplica eso más comer, más todos los billetitos para las tours, no sé qué, no sé cuánto, o sea, era imposible. Nosotros fuimos porque íbamos a casa de mi colega. Gracias a su amigo pudimos quedarnos en su casa. Porque nosotros queríamos pues, quedarnos en otro sitio por no molestar, pues eso, pero como vimos que era inviable, tuvimos que quedarnos en su casa y fue una experiencia buenísima, la verdad. Y dentro de eso, de todo el viaje, pues estuvimos los días que estuvimos en casa de mi amigo, que desde ahí hicimos por lo que nos pillaba a mano,
Y luego también fuimos a Orlando, estuvimos 4 días en Orlando, que ahí sí miramos un hotel, bueno, lo miró Raquel, un hotel normalito. Un motel, como Un una motel. especie de motel americano típico. Que no sé si costaba $80 la noche, algo normal. Y luego también estuvimos mirando en Los Cayos, que ahí estaba excesivamente caro, o sea, pero de locos, o sea, de 180, 190, 200 y pico un hotel normal. Nos queríamos más días, pero claro, viendo los precios nos tuvimos que ir 3 días, creo, o 2. Y bueno, también hicimos una semana un crucero por el Caribe, También. con salida desde el puerto de Miami. Los alojamientos solo busqué en Booking, porque soy Genius, o Genio, o no sé. Sí, un genio. Y... No, tengo descuento y luego a lo mejor pues muchos pagos son pagos en el hotel, o sea, no tienes que hacer el pago por adelantado y tiene muchas opciones de cancelación gratuita, por eso me decanto siempre por Booking, que nunca he tenido ningún problema con ellos. Así que tanto los alojamientos de Orlando como los de Los Cayos lo hizo con Booking. Paso número 3. Yo tenía muchas ganas de hacer un crucero, o sea, nuestro primer crucero que hemos hecho, entonces ha dado la casualidad de que íbamos a Miami, entonces decidimos, y muy contenta yo porque me hacía mucha ilusión, cogernos un crucero por el Caribe. Bueno, casi que hicimos el viaje por eso. Ya aprovechamos que íbamos a ver a mi colega, hacer actividades y tours de las que hicimos, pero principalmente era como por hacer el crucero. Entonces, ese mismo día que compramos los billetes, o sea, en el Black Friday, me metí a buscar un crucero y lo conseguí pues en MSC. Había mirado 5 millones de vídeos de cruceros, había mirado todas las compañías, se sabía todos los recorridos, o sea que no era algo a la suerte, sino que ya lo tenía a tiro hecho, sabía el barco que quería, sabía todo. En enero no había muchas opciones, había pues Sota, Caballo Rey, o sea que teníamos que elegir uno y yo elegí pues el que más me gustó y el que más compaginaba con nuestras fechas. Bueno, el crucero duraba de domingo a domingo y visitamos... Y el itinerario era salida desde el puerto de Miami, que tiene 2 puertos, pero el nuestro era Miami, ¿no? Miami tiene 2 puertos, nosotros salimos desde uno, pero que tengáis en cuenta que si compráis un crucero, que hay 2 puertos en Miami. Nosotros salimos desde el principal y bueno, nuestro recorrido se componía de México, Honduras y Bahamas. Lo que pasa es que 3 días antes de embarcar, pues hubo un cambio en el itinerario, ¿no? Sospechoso. Y nos quitaron Roatán, o sea, Honduras. Entonces hizo 2 puertos de México y 2 puertos de Bahamas. O sea, desapareció el destino quizá por el que nosotros decidimos ese crucero, porque México sí que ya habíamos ido y a Bahamas tampoco es que teníamos, ni lo habíamos pensado, pero Honduras bueno, pues sí, porque era un país pues de Sudamérica y nuevo y tal, entonces decimos, pues mira, pues sí, más México, Honduras y tal, y vamos, que lo elegimos por Honduras, y cuando 3 días antes nos quitan Honduras y nos ponen que va a parar en 2 puertos de México, pues ya el crucero te lo come, o sea que bueno, eso lo suelen hacer bastante. México nos encanta y luego Bahamas pues fue un descubrimiento. Sí, fueron. La verdad, las playas son preciosas, el agua cristalina es una maravilla. El crucero fue, como ya he dicho, de MSC Cruceros y cogimos balcón, llevábamos el paquete de bebidas. El básico. El básico, pero de bebidas alcohólicas. Nos costó exactamente 1.050 euros por persona. O sea, tenéis que saber que si vais dos en un camarote, no podéis coger uno paquete con bebida y otro sin bebida. Porque claro, entonces dice, bueno, pues tú te pillas el de bebida alcohólica y sacas para 2 y bebemos los 2. Eso ya se lo saben tú. Entonces, si uno lo sacáis con bebida alcohólica, los 2 tenéis que ir con el pack de bebida alcohólica. Y si uno coge el premium, el otro también tiene que ir con el premium. O sea que los 2 tienen que ir con el mismo plan. O sea, si uno bebe y el otro no bebe, tiene que comprarse el mismo plan. Ahí va incluida las propinas también, no tuvimos que dejar nada de propinas. Luego había cosas que podías comprar dentro. Sí, dentro había muchas cosas fuera de eso, como una heladería, como yo qué sé, ropa, joyas, relojes, pues todo eso está fuera de, es como tiendas que tú si te las quieres comprar, pues te las compras. Y luego pues en cada sitio que para, pues evidentemente si te bajas, coges un taxi, vas a comer, todo eso lo tienes que pagar también. Si haces un tour
todo eso lo tienes que pagar aparte del crucero. Los tours para nosotros eran carísimos, vamos, desorbitados. Sí, eran... Pero nosotros íbamos un poco pues, a la aventura. Nos bajábamos en cada puerto y pues cogemos un taxi, nos vamos a la zona de playa, alquilamos las tumbonas, no sé, pero tuvimos un problema. El problema fue que no tuvimos el paquete de internet, de wifi, entonces, porque era bastante caro y decidimos no cogerlo. Y queríamos pasar más tiempo juntos y no estar con el móvil. Sí. Entonces, pues es ventaja y desventaja, porque claro, cuando llegas al puerto no tienes ni idea de para dónde tirar, ni qué es lo mejor, ni qué hay que hacer, ni nada. Cuando una vez que te metes en el barco, ya estás vendido porque no tienes ningún tipo de internet y no puedes mirar nada, ni si en las Bahamas es barato, si es caro, si yo qué sé, si es peligroso, cuánto hay desde aquí a una playa, en fin, todas esas cosillas que las puedes mirar, cuánto vale un taxi, pues no podemos mirar nada. Y el internet valía 20 euros o 20, no sé si era 20 o 21 o 22 al día por dispositivo, o sea que si los dos queréis tener internet son 40 euros al día. Pues multiplica 40 por 7, son 4 por 7, son 280 euros de internet en una semana. Es una locura. Entonces pues no lo cogimos. Y la verdad es que te condiciona bastante y te limita mucho. Pero bueno, aún así, pues improvisamos, ¿no? Lo que pudimos hacer, ya está. Sí. Por ejemplo, en Mahahual, como que fue la primera parada, como ya habíamos estado en otro viaje anterior, lo conocíamos, entonces pues nos bajamos, cogimos un taxi. El taxi nos costó, ¿cuánto era? $3 por persona. Sí. Llenaban taxis completos a $3 por persona, le pagaba en mano y te llevaba pues a la playa de Mahahual, ¿no? Y allí hay como una zona de chiringuitos y te alquilas tu tumbona, que creo que nos costó $10 por persona, solo la tumbona y luego la comida aparte, a la carta. Así que ahí nos pudo costar quizás $50 pasar el día, entre taxi y tumbona y comer, $50. Sí, bueno, y estuvimos allí como 4 horas. El siguiente fue en Cozumel. Te bajas y había un montón de taxis que te organizan para ir a la playa. ¿Qué pasa? Que nos hicieron un precio también, como no, inviable. Creo que era, no sé, total era pasar el día euros. 100 euros. Taxi para allá, taxi para acá. Y el alquiler de la sombrilla y de la sin tumbona. Comer, claro. Sin comer, $100. Al final cogimos un taxi por ahí y nos costó más barato. 10 para ir, 10 para volver y 10 la tumbona con el acceso. Y entonces el tío pues nos hizo como un papelillo y dice, sí, luego se lo dais allí y el taxista ya os trae. Porque yo digo, esto ya, como no los conocemos, pues lo típico que va, pero luego ya cuando te vuelves nadie conoce a nadie y todos te quieren cobrar lo que quieren. Y evidentemente así nos pasó. O sea que nos fiamos del hombre y luego cuando nos fuimos a volver, pues nos querían cobrar 20 euros en vez de 10. Y dijimos que no, y nos pusimos a andar. Bueno, aquí lo estaréis viendo en imágenes, nos fuimos andando, creyéndonos que estaba cerca porque no teníamos internet. Y tampoco hacía un calor excesivo, porque había como nubecillas, pero cuando se quedaba el sol claro, allí aquello sudábamos. Vamos, yo recuerdo que le dije, pobre David, Raquel, nos vamos andando. Y claro, yo por dentro me hizo todo, porque yo recordaba que en el taxi habíamos estado un rato y un rato en el coche andando. Yo calculé, digo, esto es más o menos 1 hora y media. Y nada, pues nos vamos andando. Y yo digo, madre mía. Digo, bueno, pues ya está. Y como no teníamos mapa ni nada, pues nos echamos a andar. Bueno, sí teníamos el mapa, pero tampoco sabíamos hasta dónde teníamos que ir. Y nos echamos a andar. Empezamos a sudar, pegándonos el solarín allí. Y andamos por lo menos 1 hora, ¿no? Hasta que ya nos sentamos. Yo ya estaba reventado, estaba allí, me iba a dar una insolación. Sí, yo vi a David bastante agobiado. Y bueno, él no me decía nada, estaba calladito, pero yo le veía la cara de desesperación. Nos íbamos con las mochilas ahí, con las cámaras. Me puse un poco en la carretera y paré un taxi. Y ya nos montamos, el hombre nos recomendó un restaurante para ya comer antes de montarnos en el barco. En verdad estábamos cerca. Andando, nos quedaba media hora. Pero en coche fueron 5 minutos. Nos cobró 20 euros al final. O sea que al final no nos sirvió lo que hicimos. Y nada, ya llegamos al restaurante, comimos y para el barco. Pero bueno, eso fue una anécdota, ¿no? La caminata esta que nos dimos. Y el último destino, las Bahamas,
Que ahí, pues bueno, nos bajamos y lo mismo, pues estuvimos bastante rato para coger un Sí, taxi. estábamos muy perdidos porque no sabíamos qué había que hacer en la isla de Nassau. No sabemos para dónde tenemos que ir, para dónde es la mejor playa, sitios para comer, recomendaciones. Nosotros somos de los que miramos siempre las reseñas, en los sitios, no sé, que estamos muy bien informados. Íbamos un poco como Íbamos sin rumbo, sin rumbo. Entonces, y luego también eso, que allí ya una vez te bajas y ya allí se habla inglés. Estás todo el día acostumbrado a lo mejor a hablar español y te bajas allí y ya ni nadie habla español. Y no sé, también pues eso, el tumulto del puerto, ¿no? Todo lleno de gente, todo lleno de taxis, todo el mundo ahí atosigando y no sé, al final cogimos un taxi, Sí. Nos llevó a una playa, estuvimos ahí un rato, que por aquí estaréis viendo alguna imagen. Estuvimos ahí un rato, no cogimos ni sombrilla ni nada, No. simplemente no, estuvimos allí tumbados. quizás una hora y media estuvimos. Y Pero vamos, la playa era bonita, tenía el agua ese turquesa. Lo que pasa es que no hacía demasiada calor como para bañarte. Entonces, si se ponía un poco una nube, pues te daba un poco de frío. Y no te apetecía. Yo sí me bañé, pero David no yo se solo me bañó. bañé en más agua y ya está. La isla que más nos gustó fue quizás la última, ¿no? La isla de la naviera. Todas las navieras tienen una isla en las Bahamas. Y El artificial. sí, artificial. Y esta isla se llamaba Ocean Cay. Y la verdad que era una maravilla. Se nota que está en expansión, se está creciendo. Hay zonas que están en Aquí estaréis construcción. viendo imágenes de allí de la isla. La verdad era muy idílica, demasiado perfecta. Yo cuando nos bajamos le decía a Raquel, es que esto parece la película del show de Truman. Parece la película del show de Truman, todo perfecto, los árboles puestos en su sitio, toda la farola, La musiquita de la arena justo todo en el caminito. O sea, era, ya os digo, como si lo hubieran diseñado con un ordenador y fuera una simulación. O sea, era una sensación muy extraña, era tan perfecto y el El día agua perfecto dentro, también. el agua dentro totalmente inmóvil, sin una ola, el agua azul, la arena blanca, todas las hamacas libres, o sea, que no había que pagar, era como en plan, estoy soñando. Sí, en la isla tienes comida y bebida también incluida. Lo único es que tiene un servicio de buffet, creo que era hasta las 2. Sí. A partir de las 2 tenías una zona de perritos y de hamburguesas. Y luego ya pues te tenías que ir al barco directamente. Es bonito porque aguantamos casi hasta la puesta de sol. Y Vimos la el verdad, faro, que tenían también ahí la isla. Y bueno, ahí pasamos el día y ya pues, volvimos al barco y ya está. Y luego pues al día siguiente vuelta a Miami. sí, y, para las 8 de la mañana estábamos ya desembarcados. Y bueno, el viaje en general del barco para mí se movió, hubo 3 días que se movió, sobre todo en especial uno de ellos. El agua se movió un montón, o sea, el barco se movió un montón, hace un montón de aire, yo notaba el barco hacer de un lado para otro, luego de vez en cuando pegaban la ola y hacía todo el barco y vibraba, en fin. Yo lo pasé mal, la verdad, porque no me gustan los barcos y encima ese día se movió la movida y todo el mundo decía, que no, esos barcos no se mueven, esos barcos... Sí se mueven, si el agua se mueve, el barco se mueve, por muchos sistemas que tenga de balanceo, si hace mucho movimiento, pues se mueve. Para mí la experiencia del barco fue maravillosa, porque me gustó mucho el despertarte con el amanecer en tu barco navegando. No noté tanto el movimiento como David. Hombre, tú estás Me parecía acostumbrado a coger gracioso barca. ver a David agobiado, pero yo no lo notaba tanto como él Claro, decía. hombre, a ella le hace gracia y yo por dentro estaba mareado, entonces pues... Lo único que yo vi que no me gustó era que el barco iba muy lleno y acceder a una tumbona era como algo... Una misión imposible. Misión imposible. Misión imposible. Un día, o sea, 2 días tuvimos navegación completamente, ¿no? Entonces el primer día de navegación no pillamos tumbona. Sin embargo, al siguiente me propuse ir a las 7 de la mañana a coger una tumbona. Pues yo llego a las 7 de la mañana y estaban todas cogidas. A las 7 de la mañana ya no quedaban tumbonas. Sí, Entonces, pues pillamos solo una tumbona y la estuvimos compartiendo hasta que luego por la tarde pues ya otra persona se fue y nos pudimos sentar juntos. no, Pero también para el que le interese,
en el barco tiene sus zonas donde se puede fumar y el resto del barco no se puede fumar. Entonces tenéis que buscar donde sean las zonas de fumadores y ir allí. Y en las habitaciones, tanto las que tienen balcón como las que no lo tienen, no se puede fumar. Eso por si estáis viendo el vídeo y os interesa, pues que lo sepáis. Pero que en general para mí fue una experiencia bonita. Para mí, demasiada gente, parecía un centro comercial en Navidad a la hora punta. A mí es que no me gustan esas experiencias, a mí me gusta una playa sin gente, virgen, que no haya ruido, que no haya música y estar así tranquilo. Eso era todo lo que no me gusta junto, todo lleno de gente, la piscina llena de gente, o sea, no te podías bañar, era imposible, es que no podías ni meterte. Todas las tumbonas llenas, todo lleno de gente, música a todos, en fin, que a mí eso no me gusta. Como cosa al que le gusta ese rollo, pues a lo mejor se lo pasa bien. A mí como no busco esa movida, pues no me gusta. Bueno, ya retomando nuestra estancia en Miami, ya después de dejar el crucero a un lado, volvemos a Miami y ahora... ¿Qué actividades hicimos? Bueno, hicimos... lo de la hélice, es el barquito ese de la hélice por fuera, ¿cómo se llama? El Overcraft, el Everglades. Exacto. Esa era una actividad que me apetecía mucho hacer, que ya os pondré una foto de lo que es exacto. El barquito sí, pondré por aquí un vídeo que lo estaréis viendo de nuestro recorrido, lo que hicimos en el Everglades. Eso es muy americano, esa barca. Y fuimos a ver cocodrilos, bueno, en este caso caimanes, porque lo que hay en Miami son caimanes, no cocodrilos. Y estuvimos un poco pues, por los Everglades, así como planeando así, muy guay, estuvo muy divertido. La actividad se componía de una especie de charla al principio, donde te explica, solo en inglés. Te explican pues, cosas de los Everglades, de la fauna, la flora, en fin. Todo, ¿no? Y entonces, pero nosotros no nos enteramos de nada porque nuestro inglés no da para tanto. Y el precio no creo que nos costó. Pues no sé si a ver, fueron 75. $40 por persona. La experiencia fue $80 entre los dos. $80 los dos. El tour bastante corto, tengo que decirlo. Estuvimos como máximo media hora. Fue ir y venir y fin. Y a peón y hasta luego. Y se me hizo muy corto para las expectativas que yo tenía. Otra actividad que nos llevó su amigo, que era una cosa que solo creo que hay en Estados Unidos, o no sé si habrá en otros países. Igual hay en otros países, o sea que no nos que era una especie de golf, pero que era de juego, un juego, ¿no? Que tú tienen como unos balcones y desde ese balcón tiras hacia unos agujeros grandes, enormes para ganar puntos, ¿no? Lo estaréis viendo por aquí en imágenes, lo que está diciendo Raquel. A ver, fue sobre todo muy divertido. Divertido porque gané 4 veces. Gané 3 veces de 4. Y nos costó los 4 con la cena, que fue hamburguesa con patata y bebida. Fueron $120 todo en total. Ese día era a la mitad de precio. Sí, 50%. Creo que era martes o miércoles, no lo sé. Creo que era martes. Otra actividad que hicimos fue ir a un partido de la NBA. Eso. De los Miami Heat contra los Dolphins. Creo que... no, sí, los Dolphins no era. ¿Que no? No. Bueno, contra otro equipo. Sí. Fuimos al estadio Casella. ¿Casella se llamaba o algo así? Sí, Casella, puede ser. Bueno, estuvimos viendo un partido de baloncesto porque nos hacía mucha ilusión. La verdad es que el estadio es impresionante, o sea, de vértigo, súper alto. O sea, está acostumbrado a lo mejor nosotros hemos visto aquí varios partidos en Granada de baloncesto, y el estadio de aquí, pues bueno, es un estadiucho. Las entradas que sacamos eran $50 por persona, pero estábamos muy arriba, las veíamos muy pequeños. Sí, eran diminutos los jugadores, pero bueno. Sí, fue toda una experiencia. Además, conseguimos con esa entrada, te incluía tirar, cuando acababa el partido, podías bajar a la cancha y tirar encestar una sola vez. Un tiro a la canasta. Un tiro a la canasta. Que no encestamos ninguno. No. Bueno, mi colega Esteban dice que él sí encestó, pero nadie lo vimos. Estuvo muy guapo, porque fue toda una experiencia diferente, y luego pues el rollo americano que había en los descansos, en los tiempos. La música, los bailes, que bailaban, las cheerleaders, era todo muy americano. Otra cosa que nos apetecía hacer era jugar al béisbol. Bueno, jugar al béisbol o tirar con un bate, más bien. Vamos, sí.
pegarle con un bate a una pelota. Sí. Lo que se basa el béisbol, ¿no? Y ya sabéis, de ver las películas o también lo habíamos visto, pues que hay sitios como para que se entrenan, ¿no? Que hay una máquina que te tira la pelota, entonces ¡pum! ¡Pum! Entonces pues tú estás ahí en un lado y le vas dando, pues eso. Y fuimos por una noche, con mi colega también, fuimos los 4 y estuvimos allí pegando unos palitroques allí a la bola. Aquello nos costó $14, nos dieron como 4 monedas que podíamos gastarlas en varias máquinas que podrían ser de la más lenta, básica, de la más lenta a la más rápida, o sea, la que te dispara la bola más rápida. donde sí pudimos a lo mejor hacer algo fue la básica, que David era bastante bueno en eso. David Yo le di en todas, le di hasta en las mega rápidas, le di a lo mejor un par de veces. pero sí se te daba bastante bien. Otra actividad que hicimos que también nos llama mucho la atención era disparar con armas de fuego, ¿no? Fuimos a disparar, bueno, estuvimos en un rancho de una persona random, Sí, privado. sin seguridad, el hombre con su pistola también. Y bueno, estuvimos en ese rancho. Para mí fue una de las mejores experiencias porque estuvo guapísimo. Daba un poco de miedo porque allí va gente pues a disparar, de gente random también. Y bueno, y daba miedo pues pensaba, dice, aquí a este se le va la cabeza y nos mata aquí a todos. Hombre, allí todo el mundo paga la entrada y se lleva la arma, su propia arma y sus propias balas. O sea, allí no te venden nada. Entonces cada uno va con su arma. Hay mucha gente que es coleccionista y por cierto, los que se pusieron a la nuestra, sí, que ya fue casi cuando nos íbamos, pues eso se notaba que eran unos frikis, tenían una Magnum, revólver. Sí, tenían una escopeta como revólver, o sea, tenía una arma como muy rebuscada y que valía un pastizal. Luego también otro que habíamos para allá, que era un mexicano, tenía una arma automática, que creo que nos dijo mi colega que allí están que son ilegales en Estados Unidos y son automáticas. Y él pues tenía ahí su arma automática allí disparando a los Rambo, en fin. Estuvo divertido. Estuvo muy americano. Esta experiencia nos costó $25 por persona. Estuvimos 2 horas, 2 horas larguitas. Más las balas. Y las balas nos costó 200 euros. Eso, ¿no? $200. Otra de las experiencias fue el autobús turístico por el centro de Miami, ¿no? Lo más característico. A ver, siempre para tomar una toma de contacto con la ciudad en la que estés, pues es muy buena idea el autobús turístico porque te lleva a las zonas más turísticas y principales, emblemáticas de la ciudad. Bueno, el autobús turístico no me acuerdo realmente lo que nos costó, pero creo que de 12 a $20. 10 seguro que no, porque allí no había nada que costara 10. O sea, de 15 a 20 seguro. Lo cogimos por una página en oferta, no sé dónde fue. Pero bueno, cogimos lo que es ruta en autobús y luego nos montamos en un bote y fuimos a ver las casas de los famosos. En una especie de tour. Millonarios, ¿no? De Alejandro Sanz, de Gloria Estefan. Estaba guay. La casa de donde se rodó Scarface, en fin, pues un poco típico las casas millonarias de allí de Miami, ¿no? Bueno, ahí pasamos todo el día, cogimos el autobús a las 11 y nos hicieron el favor de hacernos una parte en español también, porque éramos los únicos españoles y nos hablaron en español, porque les dijimos que no sabíamos mucho inglés. Y entonces pues eso nos pararon solamente 2 veces en Wynwood y en la Pequeña Habana. Y bueno, creemos que el viaje en autobús fue corto en el sentido de que nos hubiera gustado pues bajarnos y subirnos en diferentes paradas, pues según pase un autobús otro, ¿no? Pero esa no había opción. Yo me he venido con las ganas porque dijimos, bueno, luego ya todos los días volveremos a este barrio, y al final no volvimos. Yo quería haber vuelto a la zona de Ocean Drive, donde estaba pues donde rodaron la escena de Scarface, la típica, ¿no? Os la pondré por aquí. Y andar un poco por allí, hacer una fotillo ahí en el coche, y al final los días pasaron y al final no volvimos. Y bueno, pues eso, la experiencia, el tour está guay porque estás subido ahí, te va dando el airecillo, vas viendo cosas nuevas, te van explicando, y es todo lo que vas viendo, pues cosas que no has visto nunca. Entonces pues es divertido,
ameno, y lo único eso, que no es como los tours que hemos hecho en todas las otras ciudades, que te puedes bajar la parada que quieras, ver el barrio el tiempo que quieras y luego vuelves a la parada y coges el siguiente. Ahí no hay, si te bajas del autobús lo has perdido y ya no te puedes subir más. Entonces, pues bueno, que lo sepáis, por lo menos el que nosotros hicimos. Luego nos llevaron hacia el bote, nos montamos, sacamos otro ticket en la taquilla donde nos dijeron, y estuvimos que fue bastante ameno también. Nos explicaron todo muy bien, nos ponían musiquilla de los dueños de las casas, en fin. Sí. No vimos a ningún famoso en su casa tomando el sol, pero sí fue bastante divertido y guay, ¿a que sí? Sí, ¿Te gustó? guay. Yo sé que a David le gustó. Sí, estuvo guay. El tour porque del barco. Yo no pasé calor, era la típica temperatura bien porque te estaba dando el sol. Si no querías, te ponías la sombra, pero vamos, en el sol, como te iba dando el aire del mar, pues iba fresquito, grabando, viendo todas las mansiones, todos los barcos de los ricachones, en fin. Es una experiencia visual pues muy agradable, ¿no? Quizás por dentro te reconcome la envidia, ¿no? De que ves allí el nivel de dinero que se maneja y que tú estás ahí visitando en un barquito. Visitando en un barcucho sus propiedades y te sientes como una hormiguilla, ¿no? Y dices, pero bueno, así es el mundo, ¿no? Ah, por cierto, se nos ha olvidado el internet. Nosotros normalmente siempre compramos o la eSIM o la Fly o otra. Pero en este caso era bastante cara y decidimos comprar una tarjeta local. Entonces cuando llegamos, como al final nos recoge mi amigo con las prisas y tal, y un día nos lleva a un sitio, de otro, al final no encontramos la tarjeta en los locales y la compramos por Amazon. Nos llegó al día siguiente y compramos unas tarjetas locales sí, cada uno una marca diferente. La mía o la suya era de T-Mobile y la otra de no sé qué, una de 20 gigas y otra de 60. Nos costaron bastante baratas y hemos tenido sin problema ya hasta el final del viaje. El viaje hablando, en principio íbamos a ir a Disney, era uno de los planes, Disney y la NASA, pero Disney se puso la cosa bastante de flipados, ¿no? Porque los precios eran de locos por un día. Nosotros solo queríamos entrar un día y... A ver, Disney se compone de 4 parques. Entonces, nosotros solo queríamos ir a un parque de Hollywood, ¿no? Digamos de Star Wars y todo eso, ¿no? El precio por un día eran de $200 por persona. Hicimos cuenta y nos pareció desorbitado. Gastarnos $400 sin comer ni nada, o sea, más luego autobús aparte. El parque nos dijo que costaba $35. $35, o sea, es que era... Pero bueno, de locos. no íbamos a coger parking, pensábamos ir en autobús porque de frente de nuestro hotel se coge el autobús que va al parque principal de Disney y desde ese te lleva a los otros parques por solo $2 por persona. Eso estaba bien. Pero bueno, decidimos suprimirlo, nos fuimos a Orlando a pasear, a ver poco aquello y no, pasamos de Disney. Pero sí hicimos la NASA. La NASA estaba como Cabo Cañaveral, está a 1 hora de Orlando, más o menos. Y bueno, pues una mañana compramos las entradas por internet que nos costó $76 los dos. Las dos personas, $76. Y nos fuimos. Es recomendable que el parque lo abren a las 9, que a las 9 estéis justo allí para poderlo verlo todo, porque el día pasa muy, muy rápido. Y el horario de invierno es de 9 a 5 de la tarde. Se nos olvidó decir que para ir a Orlando y para ir a Los Cayos alquilamos un coche. Bueno, el coche fueron 10 días, $600. Sí, en total. Sí. De esos... Fueron $600 con los peajes aparte. O sea, cuando ya volvimos... nos hizo la cuenta porque en Orlando pues los peajes son más caros y de peaje en Orlando fueron $50, digamos que en Estados Unidos los peajes no son como en España, que pasas por la cabina y vas pagando. Eso te hace una foto a la matrícula y luego le llega al hombre al dueño del rentacar y él ya sabe lo que has gastado en peajes, directamente te lo cobran y ya está. En general, mi experiencia, pues, a ver, para el que hable inglés está guay, es como el típico parque como temático que está entretenido, porque tiene como actividades, en vídeos, en fotos, en cosas curiosas sobre la historia de la NASA, de los astronautas, pero claro, si no hablas inglés,
pues no te enteras. Entonces nosotros en la mayoría de las digamos atracciones que entrábamos te ponían un vídeo antes de la atracción, un vídeo a lo mejor de, yo qué sé, de 10 minutos o de 8, y te ponían ahí pues el carretón en inglés y los dos pues no nos enterábamos. Luego ya pues sí, las cosas que son visuales pues sí, las ves, ¿no? Las naves son impresionantes, los cohetes, te haces fotos en todos lados, que no sé si realmente algunos sí son originales, o sea que han estado en el espacio y al volverlos los tienen ahí, y otros son como réplicas, ¿no? Se comenta que hay una audioguía. Lo que pasa es que nosotros no podemos confirmarlo porque no fuimos a las taquillas a preguntar. Nosotros llegamos y le tiramos directamente al parque sin nada. Sí, nosotros entramos y ya vimos ahí como en la primera actividad que había. Ya vimos que había gente allí como va a ponerse en la cola y hicimos ¡pum! Y ya nos metimos allí directo. Pero en general pues me gustó mucho la experiencia, y luego ya cuando salimos de allí dio la casualidad. Fue un espectáculo inigualable, de emoción y todo, sin saber que iba a ver. Bueno, cuéntalo todo tú. Todo gracias a la mujer de mi amigo, pues que estuvo atenta. Entonces, mientras estábamos en la NASA, nos dijo, oye, que hay un despegue hoy justo de un cohete, y nosotros como en plan, claro, como siempre lo oyes por la tele y estás en España, pues como que ni lo hacen ni caso porque no lo puedes ver, pero claro, es que estábamos allí. Y entonces nos dijo que que despega a las 7, que quedan 3 horas, o sea que lo podíamos ver, y dijimos, pues claro, vamos a ir a verlo, ¿no? Que se nos haga de noche. Y ya pues terminamos en el parque, cogimos el coche y nos fuimos a un punto que se supone que era lo más cercano a donde despegaba y lo íbamos a ver bien. Y entonces, yendo para allá, pues seguimos a un coche que parecía que también iba un montón de coches en dirección al sitio ese. Pero ya llega un momento que ya está, como digamos, metido en terreno pantanoso, por así decirlo, en terreno militar o de la NASA, y entonces pues hay barreras y no dejaban pasar. Bueno, y los coches estaban dando la vuelta. Bueno, al final pues paramos allí donde pudimos, junto a otras personas que paraban, pues gente de todos lados, había peruanos, había mexicanos, había americanos, allí de todo el mundo allí mirando, esperando a que el cohete despegara. Y bueno, pues cuando despegó, la verdad es que fue una experiencia, fue fantástica, para mí fue lo mejor del día, y casi me atrevería a decir lo mejor de mis vacaciones, o lo más emocionante, por así decirlo, lo que más me hizo sentir. Porque bueno, sí, en general las cosas te divierten, te lo pasas bien, pero eso fue como algo más, un nivel por encima, ¿no? Fue una cosa especial. Hay que decir que nuestros móviles no registraron bien el lanzamiento, pero que se vio perfectamente se vio el aquí tubo. Yo estaré poniendo las imágenes, pero ya sabéis que las imágenes nunca rinden crédito a lo que el ojo humano ve. Entonces, pero bueno, que fue una experiencia única, ¿no? Sí, se vio el tubo perfectamente. Se vio el tubo ahí subiendo, el tubo de fuego, y el sonido quizás es lo que más te impresiona, ¿no? La vibración de la onda llegándote desde tan lejos, porque en verdad habría a lo mejor 20 kilómetros o 30 kilómetros. No sé, pero había un ruido estruendoso en un momento dado, cuando ya subió y empezó a sentirse más el ruido, ¿a que sí? Te empezaba a llegar como las vibraciones así. Lo único que había nubes, se escondió muy rápido, pero luego volvió a salir más arriba. Y todo el mundo, fue, yo emocionado, es que lloré y todo, qué emoción. Vale, eso estuvo genial. Nos vamos, yo no sé ni el punto que estamos, nos vamos a Los Cayos, que ya fue como digamos lo último, ¿no? Los Cayos, pues nos llevó a ir a Los Cayos porque vimos que muchas películas se habían rodado por allí, que era así, habíamos visto imágenes muy chulas sobre Los Cayos. Queríamos llegar a Cayo Hueso, que era el punto más cercano a Cuba. Y aquí estaréis viendo imágenes de Raquel y mía, y en el punto más cercano. Estuvo muy chulo porque las casas allí son típicas americanas, había unos barrios preciosos, sí. Los puentes son una maravilla, y bueno, el hotel donde nos quedamos era carísimo y de limpieza, cutre. Lo único que le hacía muy bonito era el lugar donde estaba, que era entre canales. Sí, entraba el mar y lo tenía a pie de habitación, casi, vamos, de hecho estaba tan a pie de habitación que lo que estaba un poquillo delante de nuestra habitación se había derrumbado y habían puesto
las típicas bandas así para que no cruzara, porque se lo estaba comiendo el mar. O había chocado una embarcación. En fin, no sabemos, pero se había derrumbado. Luego, la bienvenida que nos dieron cuando llegamos, que vimos ahí a... no se lo digas, ponlo aquí. Venga, aquí lo estaréis viendo. El manatí nos sorprendió, no sabíamos ni que lo íbamos a ver. Estábamos allí sentados mirando el agua, viendo pasar los barquitos de vez en cuando, y de repente miro y digo, ¿qué es eso? Me creía que era un tiburón, luego un delfín, y ya cuando lo veo así asomando, lo veo así gordoncho y la cola, y digo, ese es un manatí, y pues fue estuvo guay. Sí, luego vimos un delfín solito jugando por allí. Nada, jugando al play. y la verdad que estuvo muy bonito, sobre todo por el entorno, ¿no?, del lugar. Eso, el hotel no lo recomendamos, era muy muy húmedo, las sábanas estaban mojadas. Te acostabas como si no se hubieran secado bien, y te acostaras con las sábanas mojadas y te levantabas. Una sensación muy incómoda, la verdad. Y luego 4 noches de suelo mojado. El suelo nunca se secaba. Bueno, acuérdate cómo se puso el suelo. Sí. Luego nos pusimos el cartel de que entraran a limpiar y no entraron. Bueno, el hotel fue un poco nefasto, pero bueno, la experiencia fue buena también, no fue mala. Sí. Y luego en todos estos días que hemos estado en Miami, pues bueno, hemos ido algunos días a comer un tailandés, hemos ido a comer pizza, hemos ido a comer McDonald's, hemos comido hamburguesa y pizza. Básicamente lo que hemos comido, porque no hemos visto tampoco sitios. A ver, América mejores. no tiene una cocina, carta. No tiene cocina propia, vamos, no tiene como una historia culinaria. Como la comida mediterránea, como claro. Comida italiana, no. Y América es, pues básicamente, exactamente pizza, hamburguesa y comida. A ver, alitas de pollo. Que hay de todo, hay restaurantes, todo el que te imagines. 2 platos sin bebida, porque allí te ponían un tanque de agua así. Eso sí, es lo pedirlo. bueno. Te ponen tu tanqueta de agua y dices, bueno, pues bebo agua. Y al final bebes agua y un plato cada uno, y a lo mejor te gastas 50 euros. 50 euros en 2 platos, y dices, madre mía. Pues eso, que es muy caro, y no comimos muchas veces fuera por eso, porque era carísimo. Sí, y quizás lo más barato sea McDonald's, que McDonald's era 2 menús medianos o pequeños, no sé, 2 menús, 19,90 con las tasas incluidas. O sea, con eso comíamos patatas, Coca-Cola y hamburguesa. 19,90 los 2. Que por eso dice Raquel que allí es pizza, hamburguesa. No es que solo haya eso, hay de todo. Pero la pizza y la hamburguesa es, digamos, lo barato, o sea, lo que te podrías permitir a diario, porque la pizza a lo mejor te cuesta 20 euros y comes 2 personas, entonces es algo que dices, bueno, se puede tolerar. Y el McDonald's, pues eso, 20 euros, 25, comes 2 personas, guay, pero no puedes comer todos los días fuera y gastarte 60 euros. Y otros 50 euros a lo mejor para cenar, porque no es de loco. Bueno, lo que solíamos hacer también era comprarnos cosas para la habitación, comprar en los supermercados, que tampoco la compra en el supermercado es barata. No, también era caro. 4 cosas eran $50 también, pero bueno, comíamos en casa, nos hacíamos unos bocadillos así, un poco de embutido, que tampoco tienen mucha variedad de embutidos. No. Hay una cosa que se nos ha olvidado. También fuimos a pescar, que nos llevó mi colega con su barquito. Nos llevó pues por los Everglades, por ahí perdidos de la mano de Dios. Sí. Nos fuimos los 3 por la mañana tempranitos, sobre las 9 de la mañana, a las 10, nos fuimos 1 hora o 1 hora y pico de viaje, echó el barco y nos metimos por los canales y bueno, pues por ahí pescando, viendo los caimanes. Había caimanes uno encima de otro, casi. Sí. Había muchísimos. Y pues cuando andaba te daba el fresquito. Ahí vimos un poco la vida salvaje de verdad, ¿no? O sea, sí, que no estaban de la mano de nadie, que estaban sueltos. Y ya con esto, resumiendo un poco el viaje, pues bueno, han sido 20 y tantos días los que hemos estado, nos hemos gastado bastante dinero entre unas cosas y otras, entre los vuelos, las comidas, los tours a los que hemos hecho, el crucero, el coche, la gasolina, los peajes, en fin, nos hemos gastado bastante dinero. Y eso que no hemos quedado en casa de mi colega y nos hemos ahorrado bastante dinero también. La vida allí es muy cara, no sé la verdad
allí alguien con un sueldo bajo no sé cómo pueden subsistir. Y la gente trabaja mucho, hay muchísimo tráfico y viven de atasco en atasco y tiro porque me toca, es como su modus vivendi. De hecho yo le decía a mi amigo, le digo, yo no sé cómo puede vivir aquí, es una vida muy, muy estresante, ¿no? Es siempre para todos los sitios más rápido y lo que os digo, las autovías van cargadas de coches, está todo lleno de pickups gigantescas con unas ruedas enormes, coches muy grandes. Todo el mundo corre mucho, digamos casi como que no hay leyes, la gente te adelanta por la derecha, por la izquierda, no echan los intermitentes, que la vida en Miami es para ricos y el que tenga un trabajo normal pues se dedica a trabajar y a ir en coche al trabajo y poco más, no hay una vida en la calle como se conoce por ejemplo aquí en España, de que la gente sale mucho a los bares. Allí los restaurantes, nosotros a todo lo que hemos ido, pues no había gente, la gente no va por las calles, no se sienta en las terrazas, en fin, es diferente, no es otra cultura. Y eso, mi resumen final, pues bueno, ha sido un viaje lleno de muchísima variedad de experiencias, tanto buenas como no tan buenas, como el crucero cuando se movió, pero bueno, en general me lo he pasado bien, ha sido divertido, ha sido, pues he hecho cosas que no había hecho nunca. Del 1 al 10 le doy un 7. Porque te he recordado lo de los cocodrilos, ¿no? Con tus amigos. No, porque así haciendo una evaluación de todas las cosas que he hecho, pues bueno, un 7 está bien. Yo para mí Estados Unidos no es el país en el que yo viviría, puesto que estoy acostumbrada a una vida que creo que es de mejor calidad aquí en España, de salir, entrar, risas, no sé qué. Yo allí creo que los americanos son un poco secos, no son muy risueños. Y bueno, aparte de eso, creo que hay mejor calidad de vida aquí en España. Por lo demás, mi experiencia ha sido súper buena. He visto cosas que nunca había visto y experiencias que nunca había vivido. ¿Y que aquí no viviría? No viviría. Muchísimas gracias a su amigo y a su mujer, porque han sido geniales, se han portado súper bien, no nos ha faltado de nada y ha hecho de nuestra experiencia que sea una pasada. Hombre, sin ellos no lo hubiéramos hecho. No hubiéramos hecho directamente, no hubiéramos ido a Miami y todas estas cosas no lo hubiéramos hecho. Así que bueno, os animo a que vayáis y que viváis también y sepáis pues esos países cómo funcionan, cómo son, y hay cosas divertidas y cosas impresionantes que hacer y ver. Así que mi valoración en conjunto sería un 8. Un 8. El 8 de la suerte. De la suerte, el 8 del pelocho. Pero que llevéis un buen fajito de dólares. Y un seguro de médico y un buen seguro médico también. Eso también, bueno, eso es obligatorio, hay que llevarlo en todos los viajes. Sí, así que... Seguro obligatorio, tarjeta de internet y fajo de billetes y ya. Y el carnet internacional. Y el carnet en la boca, aunque allí, bueno... Y cuidado con el autobús escolar. Así que nada, este ha sido nuestro pequeño resumen de nuestra experiencia en Miami. Un vídeo bastante largo, como habéis visto. Espero que os haya sido ameno dentro de lo que cabe. Y nada. Así que animaros a que vayáis, que disfrutéis de los americanos. Así que nada, que nos vemos en el próximo vídeo gerundio y... Cualquier cosa que queráis preguntar, pues que David os responde. David os pregunta, que le dais muchos likes, que os suscribáis al canal, que lo compartáis con vuestros colegas que seguro que quieren ir a Miami en algún momento de su vida. Bueno, gerundio, adiós. Adiós.